con la presencia de la maestra de la primaria, Clarisa Martínez Ahumada. Y nuestro anfitrión, el profesor y director de nuestra escuela primaria, Lázaro Cárdenas del Río, el profesor Ricardo Segundo Mascorro Ponce. Fuertes los aplausos para nuestro director que el día de hoy nos acompaña en este día. Pues muchas felicidades, profesores. Como primer número tenemos las tradicionales mañanitas interpretado por los alumnos, alumnas y sociedad en general de Cuayo Buenavista. Fuertes los aplausos antes de las mañanitas e iniciamos. A ver, niños, ahora sí, con toda la papilla que les dio el gobierno, vamos a cantar las mañanitas. 1, 2, 3. Fuertes los aplausos para los profes y las maestras que el día de hoy estamos adelantándoles su día del maestro y de la maestra. Ser maestro es un desafío continuo que requiere preparación, dedicación y pasión por la educación de todos los niños del mundo. Acto seguido tenemos la entrega de regalos y ramos florales a cada uno de los maestros que se encuentran acá en la mesa del presidio. Por ahí, niños, para que repartan bien las flores para que les toque a todos los maestros. Si traen 5 huevos de gallina, denle a cada quien uno. Así en orden, niños, váyanse formando para que den los regalos, den la repartición. Traten de que le toquen a todos los maestros. Yo sé que no trajeron muchos regalos, pero denles flores. Profesores, y si se pasan de enfrente para que les den el abrazo. Profes. Mira, pásense enfrente para que les puedan dar su abrazo. Pásense enfrente, ahorita se regresan a su lugar. Maestras, pásense enfrente para que les den el abrazo, porque no alcanzan los nenes. Pásense enfrente, maestras, para que les den su abrazo. A ver, váyanse formando, niños, para que les den el abrazo. Profe Segundo Mascorro, pásense enfrente para que les den su abrazo. Mejor. Pásense enfrente, muchachas. A ver, niños, pásenle a dar el abrazo a los maestros. Pasen, vamos, no sean tímidos. De este lado, nenas, con los maestros.
Muchas felicidades a todos los maestros y las maestras en este día, por adelantado. A todos los niños les vamos a pedir que le den un fuerte aplauso a sus maestros y sus maestras, niños, niñas, señoras y señores. Fuerte los aplausos para los maestros. Continuando con el orden del día, el Día del Maestro se celebra el 15 de mayo en México para honrar la labor de los maestros y las maestras, educadores y educadoras. Esta celebración se remonta al año 1918, cuando el presidente Venustiano Carranza decretó esta fecha para reconocer la importante función de los docentes y las docentes en la sociedad mexicana. Acto seguido, tenemos la presencia de la niña Clarisa, a decirnos una bonita poesía. Sandra, a decirles unas bonitas palabras de los oídos a los maestros y a las maestras. Vente para acá. Fuerte los aplausos para la nena. A mis profesores hoy les quiero dedicar unas bonitas palabras que merecen escuchar. Cada una tiene su enseñanza, pero a todos les debemos tiempo, amor y muchas cosas más. Gracias por ser tan atentos con nosotros. La participación de la niña Sandra. Los maestros no solo enseñan materias, sino que también moldean la personalidad, los valores y las habilidades de los estudiantes. Un buen maestro escucha a sus alumnos, los comprende, los guía en su proceso de aprendizaje, ayudándoles a superar obstáculos y a encontrar su camino. Los maestros pueden inspirar la curiosidad, la creatividad y la pasión para el aprendizaje, creando un ambiente de aula motivador y estimulante. Acto seguido, tenemos las tradicionales mañanitas a cargo del trío, vamos a ponerle el trío Los Tres Hermanos, los tres amigos que hoy se encontraron en este bello lugar de Cuayo, Buenavista. Vamos a darles un fuerte aplauso al trío para que entone con mucha infuria, con mucha emoción las mañanitas dedicadas a todos los profes. Y en lo que están las mañanitas, por ahí le vamos a pedir a las señoras que pueden empezar a servir el platillo que tengan preparado para todos los profes, para que lo que ellos escuchan sus guapangos, sus melodías, empiecen a almorzar, porque ya son casi a las 10 de la mañana y ya tienen hambre. Entonces, a las señoras que les corresponde por ahí la comisión de servir el platillo, pueden iniciar de una vez y pues vamos a estar escuchando una hora de música con los muchachos de los tres amigos huastecos. Iniciamos entonces, Chisco. Fuerte los aplausos para el trío. Fuerte, fuerte, fuerte.
Ok, claro que sí, mis amigos, vamos a iniciar con la música. A todos los profesores que por ahí nos acompañan, saludo cordial a todos ustedes. Hoy están celebrando el Día del Maestro, saludo cordial a toda la gente. Allá por Producciones de Garza, muchas gracias por la invitación.